viernes, hoy. El martes que viene, hoy vamos a hacer un nuevo tema. Martes yo creo que hacemos unos ejercicios. Viernes yo creo que hacemos un reforzamiento. Si nos da para avanzar otro tema más, avanzamos. El viernes 21. Y martes 25 el examen final, ya impostergable porque ya tengo que entregar notas esa semana. Entonces el 25 va a ser el examen final de todo el examen final, de todo lo que hemos avanzado hasta la fecha. Ok, no se olviden, es importante, el examen que ya les tomé, me lo han enviado obviamente en digital, ténganlo el físico, lo que han escrito, porque yo lo voy a revisar de ahí, me lo van a traer, una vez dado el examen final, me lo van a hacer traer a la oficina, no sé si quieren lo traen ustedes, con su mamá, con su papá, en una avioneta, en un taxi, en un barco, en lo que quieran, me lo hacen traer a la oficina en físico, el mismo que han dado el examen, no que le han sacado una copia o lo han rehecho para que se note mejor su letra o alguna borrera, el mismo, no es el mismo, yo lo veo, lo comparo con lo que tengo en WhatsApp, no es el mismo, lo desecho. ¿Ok? Entonces voy a revisar si es el mismo, obviamente. Desde ahí que voy a revisar, ¿por qué? Para exprimir la nota, ¿no? Porque revisar la computadora es complicado y si lo voy a revisar la computadora es para que ponga directamente el resultado, está bien o está mal, o es 0, o es 50 o es 100. Entonces no les conviene. Entonces, en cambio, en una hoja en físico, ahí voy a ver qué borreras han hecho, revisarla ya más cómodamente. Entonces, eso con respecto a su examen, al primer examen y al examen final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia con respecto a eso? ¿Preguntas, dudas? Una preguntita. Al ¿Sí? momento de llevar el examen, ¿se lo vamos a llevar a los prácticos más que dimos? ¿El Exacto, físico? el práctico más, les di un solo práctico, no le voy a dar más práctico, solamente ese práctico. Si mal no me acuerdo, valía 5 puntos, si mal no me acuerdo. Entonces, eso más. ¿Ok? Ya no le voy a dar más práctico, no hay tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿El entonces, práctico va a presentar el ingeniero junto con el ¿cómo? examen? ¿Cómo? ¿El práctico tenemos que presentar junto con el examen? Exacto, el práctico con el examen, todo en físico, me lo traen. Primer examen, segundo examen y el práctico. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, eso, entonces hasta el 25 yo creo que les tomo el examen, miércoles 26, 27 yo creo que ya estoy teniendo las notas, yo creo que hasta el 28 ya los hago subir al CP, obviamente antes se lo voy a pasar en digital para que lo revisen, sus notas finales, o sea, en un Excel. Si hay alguna duda, yo estoy seguro que hice bien mi examen, el ingeniero yo creo que se ha equivocado. Pueden venir a la oficina, se lo voy a dejar a mi asistente los exámenes, lo revisan, puede ser que tal vez me he equivocado al sumar, tal vez algo estaba bien y me equivoqué al sumar, ¿ser? Ingeniero, ese ratingo me llama, ingeniero, esto está mal, lo chequeo, si sumé mal, está bien. Ahora, cuando me refiero si algo me equivoqué es en la suma. Tal vez el primero de los dos ejercicios tenían 40 y 50, me ha pasado, deberían tener un 90 y solamente puse de uno, 40 y me olvidé de sumar el otro 50. Lo que sí no voy a aceptar y me va a encabronar es que me llamen por las siguientes razones. Mira, ingeniero, mi compañero esto hizo lo mismo y yo también, y a él le puso 40 y a mí 35. Yo sé por qué al otro le puse 40 y a vos 35. Puede ser que su letra me gustó, ¿no? O puede ser que su hoja olía rico, no sé, pero le puse 40 por alguna razón. Que era más legible, puse algún procedimiento más o alguna borrera. Entonces no me van a estar llamando para eso. Mi compañero tiene 40, yo 35, porque él tiene lo mismo que yo, hemos copiado lo mismo. Es más, él se ha copiado de mí, pero él tiene 40, me ha pasado. Yo sé por qué el otro tiene 40, copió mejor que vos, su letra más linda o su color de hoja me gustó, alguna razón. Yo sé por qué le puse. No me llamen para eso, tampoco para decirme ingeniero que por favor, mire, tengo 49,
Ya voy 7 veces aplazándome la materia, que me van a botar de mi casa o alguna mujer, ¿ok? Entonces no me llamen para eso, ni ingeniero, por favor, ni llorar, ni nada, ¿ok? Entonces, eso, jóvenes, ya una vez, ya si no hay ninguna observación, yo voy a subir tal vez hasta el viernes, o creo que hasta el lunes hay que entregar nota, entonces ya lo subo hasta el viernes o hasta el lunes, ¿ok? Entonces en eso quedamos. Eso por un lado con relación al tema, a la materia, con relación al otro, con lo que los compañeros están ayudando. Por si acaso entre hoy y mañana ya nos van a enviar la actualización de la aplicación. Se lo van a enviar yo creo al grupo que tenemos. Por favor vayan nuevamente verificando. Hay unas cosas que se han adicionado, compartir comentarios, responder comentarios, eliminar comentarios, un montón de cosas. Vayan interactuando, algunos no han podido subir fotos, nuevamente intenten, algunos no han podido subir videos, nuevamente intenten. Los que están con iPhone, les van a pasar, les va a pedir, creo que su usuario, para que puedan descargarlo desde Apple Store como un programa beta, en beta, y puedan utilizarlo de ahí. Entonces todo eso, por favor, a ver si este fin de semana lo hacemos. Ojalá que nuestro ingeniero de sistema nos los mande eso ya corregido. Eso ya tengo que lanzar la otra semana la aplicación. Se ha retrasado el ingeniero. Estoy muy molesto con él. Y bueno, esperemos que nos lo pase de una vez. Ya vamos con creo que 9 meses ya con este mes. Ya hemos invertido harto en estas cosas. Entonces le encargo, porfa, a los que estamos metidos en esto, ya estamos saliendo de estas revisiones, ¿ya? Que vayan interactuando, sí, como hemos quedado. Entonces, nos vamos a la materia para avanzar el tema. No hay ninguna pregunta con relación al examen, ¿no? ¿No hay ninguna observación? Ya, perfecto. Entonces, vamos con el tema. Un segundo. Ok, seguimos con hidrostática. Como ya anteriormente habíamos visto sobre las fuerzas ejercidas en la superficie, ya de los envases se podría decir, habíamos concluido en que las fuerzas son perpendicular a la superficie de ese elemento donde están, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una superficie rectangular, es perpendicular a las 4 caras de la superficie, ¿no? En esta cara va a apuntar hacia arriba, en esta a la derecha, en esta a la izquierda y en esta hacia abajo. ¿Ok? Si esta tiene una forma irregular, no va a ser rectangular, lo mismo, perpendicular a su cara, esta diagonal, entonces va a estar perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si es circular? En este caso tenemos un círculo. Entonces va a ser perpendicular a la recta tangente que pasa por ese punto. Entonces, si yo hablo de este punto y digo mi fuerza como hacia dónde apunta, se le traza una recta tangente y a esa recta tangente, desde el centro a esa recta tangente, se ejerce una fuerza. Entonces va a ser perpendicular a la recta tangente que pasa por ese punto donde se está aplicando la fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? La presión ejerce fuerzas que actúan sobre la superficie sumergida y se deben especificar la magnitud y la dirección de la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática sobre superficie sumergida pueden estar sobre superficies planas, como hemos visto, esto acá, esto acá, todo acá, o sobre superficies curvas. En este caso, por ejemplo, esto, o puede ser una mezcla, ¿no? Entre superficies planas y superficies curvas, ¿no? En la superficie curva, perpendicular a la recta tangente, en ese punto donde se está aplicando la presión o la fuerza, ¿no?
Ahora, es importante saber cómo actúan las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas sumergidas. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, una superficie plana sumergida sobre un líquido, sobre algo. Y bueno, en este caso va a tener una presión constante, una presión lineal constante, y la fuerza va a estar se va a ejercer sobre el centroide, o sea, sobre el centro de la superficie. En este caso, si la superficie fuera lineal, la presión fuera lineal y constante. Ahora, en este caso, en el segundo caso que vemos, la presión no es lineal constante, es lineal pero es variable, donde empieza con 0 y va aumentando la presión a medida que va bajando, ¿no? En este caso estamos suponiendo que está la superficie plana sobre el agua, dentro del agua. Entonces, en ese caso, como la presión va aumentando a medida que se va sumergiendo, obviamente la presión se va aumentando, ¿no? Entonces se va aumentando. Por eso es lineal variable, ¿no? Entonces la fuerza ya no va a estar, ya no se va a ejercer sobre el centroide, ¿ok? Va a haber un centro de presión, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar sobre ese centro de presión. Entonces, la presión va a variar, va a empezar con 0 en un elemento sumergido, en el agua, en aceite, en algún fluido. Entonces esa presión va a seguir aumentando a medida que va aumentando la profundidad, ¿no? Y la fuerza va a estar se va a ejercer sobre, ya no sobre el centro del elemento, sino va a haber un centro de presión, se le va a llamar centro de presión. Un punto donde se va a ejercer esa fuerza, donde se va a concentrar esa fuerza. En este caso, esto obviamente no es un fluido. Esto se podría considerar, por ejemplo, el viento. Sí, ya van a ver en otra materia, en maderas metálicas, que usualmente ya ahí empiezan a aplicar el viento. La fuerza ejercida sobre el viento es constante. Toda la recta se considera constante y no varía, ¿no? No es que más arriba va a ser menos y más abajo va a ser mayor la presión del viento. Se lo considera constante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si esa superficie plana está a una cierta altura, una cierta profundidad debajo? El nivel no está empezando en 0 y va a terminar en una cierta profundidad. Entonces, a esta profundidad, por ejemplo, que ya está empezando esta superficie sumergida, y empieza con una determinada presión. Entonces, pero sigue aumentando, no es variable. Acá forma una superficie triangular la presión, acá forma una superficie trapezoidal porque ya no empieza en 0. Como ya está a una cierta profundidad, entonces ya empieza con una cierta presión de esa profundidad y va aumentando, ¿no? Y su presión, lo mismo, se ejerce sobre un centro de presión, que no es lo mismo que el centroide, ¿ok? Que el centro de la superficie plana. Entonces, eso es muy importante aclarar. ¿Okay? Hay una altura que se llama altura hacia el centroide y hay una altura donde va a ser la altura al centro de presión, ¿no? Entonces, C centroide, P centro de presión, ¿no? Donde se va a ejercer la fuerza. Ok, esto es muy importante aclarar porque en esta materia muchos tienden a confundir la altura al centroide, la profundidad hacia el centroide, que muchas veces se lo llama H, también en algunos casos se le llama YC, HC o YC. Lo mismo la profundidad se lo puede llamar hacia el centro de presión como HP o YP. Es lo mismo, solamente estamos cambiando la H por Y. Entonces, eso sería, joven. Ingeniero, Ok, una pregunta. ¿sí? Siempre va a ser el centroide, siempre va a ser el H1, altura 1. ¿Cómo? El centroide siempre va a ser la altura 1, o sea, la distancia 1. No, o sea, dependiendo lo que yo dependiendo cómo se te plantee el ejercicio, digamos, no siempre es H1. No sé si lo han visto con H1, H2, H3, ¿no?
como le digo, dependiendo la nomenclatura que le den a lo que están avanzando. Por ejemplo, en algunos libros esto está con HC, en algunos está con YC, algunos lo manejan como Y1, ¿no? Usualmente manejamos Y a las longitudes verticales, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que también está mezclado, en algunos casos lo ponemos como YC o YP. No lo tenemos, por si acaso, yo no lo he puesto, ni está acá con Y1, Y2, por si acaso, ¿no? Pero para que quede más claro, lo vamos a manejar como YC o HC, que es la altura hacia el centroide, o como YP o HP, como la altura al centro de presión. ¿Ok? O así lo vamos a ver. Ok, acá vemos lo mismo, el mismo ejemplo anterior, solamente que acá, ¿qué pasa si consideramos la presión atmosférica, ¿no? Si consideramos la presión atmosférica y hay una presión ejercida sobre la placa, sobre el elemento vertical, entonces ya empieza con una cierta presión. Ha aumentado más la suma de la presión del agua, que es este triángulo de acá. Entonces eso es muy importante. Si tomamos en consideración la presión atmosférica y hay una presión que se está ejerciendo sobre la placa. Y esta de acá, este otro, el triángulo, y es la presión del fluido, ¿no? Que él se está ejerciendo a la placa, ¿no? En este caso no se está considerando la presión atmosférica, en este caso sí. ¿Ok? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque la presión final abajo va a ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad o el peso específico por la altura, ¿no? En este caso solamente la densidad por la gravedad por la altura, que se está tomando en cuenta solamente la presión del agua. En cambio acá se está sumando la presión atmosférica. Ok, acá se va a realizar un análisis, ¿ya? De la presión ejercido en una placa inclinada. ¿Por qué en una placa inclinada? Porque se va a hacer de una forma más general, tal que si la placa inclinada tiene un ángulo de, no sé, n grados, yo lo pongo en 90 grados, entonces por el seno del ángulo te va a dar 1 y se va a anular eso de ahí, ¿no? Entonces se va a hacer el análisis sobre una placa inclinada, donde vamos a tener lo siguiente. Esa placa es esta de acá, ¿ok? Mostrándola en forma de perfil. Si lo vemos de frente, es esto de acá. Lo estamos poniendo como una placa irregular, ¿ok? Donde no es cuadrada, no es triangular, no es circular, ¿ya? Entonces, una placa irregular. Ya por eso lo vamos a ver de una forma más general. Entonces, esa placa está inclinada. Si lo llevamos a esa inclinación hasta la superficie del fluido, vamos a tener un ángulo. ¿Ok? Acá, lo vamos a ver cada uno. Entonces vamos a tener un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de inclinación de la placa plana. Vamos a también tener una altura, H. Esa es la profundidad en cualquier punto. ¿Ok? Esa altura es variable. Puede ser acá, más arriba, más abajo. Una altura variable en cualquier punto de la placa. ¿Ok? Entonces eso es H. Tenemos HC, que es la profundidad del centroide, o sea, del centro de la placa, el centro de gravedad, hacia la superficie. Eso se va a llamar HC, la profundidad del centroide. Tenemos HP, que es lo que dijimos, que va a ser la profundidad del centro de presión, hasta donde va a estar la fuerza resultante, donde se va a ejercer la fuerza resultante perpendicular a la placa. Ahí se va a llamar el centro de presión. ¿Okay? Vamos a tener H, digo Y, que esa Y va a ser una distancia inclinada, ¿ya? Desde lo mismo, desde donde inicia, desde la superficie, donde inicia el ángulo, hasta cualquier punto de la placa. ¿Ok? Eso se la llama Y. Y es lo mismo, la distancia inclinada desde el punto donde empieza el ángulo hasta el centroide y YP hacia el centro de presión. Eso es Y, la distancia inclinada. ¿Ok? ¿Qué más tenemos?
P, la presión sobre la superficie libre de líquido. Y, bueno, la Y es la distancia del punto X en el plano XY. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un análisis para poder determinar dos fórmulas importantes. Uno, la fuerza en el centro de presión y la altura al centro de presión, que es lo que nos interesa en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a realizar ese análisis. ¿Ok? Como esto es una superficie irregular, ¿ok? El área, que lo vamos a avanzar con diferenciales, el diferencial de área va a ser igual a X por el diferencial de Y. Llámese diferencial de Y un pequeño elemento, una pequeña distancia en el eje Y, esta distancia, en la distancia inclinada. Y X es la longitud, ¿no? Es la longitud o el ancho de la placa, se podría decir. ¿Ok? Entonces, la presión va a ser igual al peso específico por la altura o la densidad por la gravedad por la altura. Esa presión se va a llamar P. ¿Okay? H, esta H, si esto lo descomponemos, decimos seno del ángulo es igual a H, tomando en cuenta este triángulo, donde H es esto de acá, está la vertical. Seno del ángulo hace cateto opuesto H sobre la diagonal, y la diagonal hemos llamado Y, sobre Y. Despejo H, y H va a ser igual a Y por seno del ángulo, ¿ok? Eso también lo vamos a despejar porque ya vamos a ver que nos interesa ese dato. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Por si acaso esto de acá es solamente para deducir dos fórmulas que lo vamos a aplicar en varios ejercicios. ¿Alguna pregunta? Está todo bien, Inge. Continúe nomás. Ok. Todo claro. Sí. Ok, entonces, como estamos avanzando con diferenciales, porque esto es un área irregular y estamos hablando para cualquier tipo de superficie plana, rectangulares, cuadradas, triangulares, formas irregulares, lo estamos avanzando con diferencial. Entonces vamos a hablar como diferencial de fuerza. La diferencial de fuerza va a ser igual a la presión por el diferencial del área. La presión en este punto va a ser la misma. Lo que varía es el área, entonces por el diferencial del área. Entonces la diferencial de fuerza va a ser igual al peso específico por altura, que es lo que ya sabemos, o la densidad por la gravedad por la altura, por el diferencial del área. Ahora, esta H nos importa, que era lo que hemos sacado anteriormente. H es igual a Y por seno del ángulo. Entonces Y por el seno del ángulo lo reemplazamos. Ahora, de acuerdo a física 1, el centro de presión va a ser igual. Física 1, me imagino, bueno, algunos docentes lo despejan esta fórmula. El centro de presión Y va a ser igual a 1 sobre área por la integral de Y por el diferencial del área. ¿Ok? Ahora, esto de acá es importante. Esto ya para despejar a física 1. Entonces, ahora integramos esto de aquí, la fórmula. Integral de la diferencial de la fuerza, nos queda la fuerza igual a peso específico por el seno del ángulo, y esta Y diferencial del área lo estoy poniendo dentro del integral. Acá, a ver, lo voy a... Esto acá. Yo integro esto e integro esto. ¿Ok? El integral de esta ya está integrado, la integral de la diferencial de la fuerza, está integral de la diferencial, ya está la fuerza. Ahora este integral, como el peso específico es constante, lo saco el peso específico, el seno del ángulo también es constante, lo saco el seno del ángulo. Lo que me va a quedar dentro del integral va a ser la Y por el diferencial del área. ¿Por qué Y? Porque es variable. La Y varía. Diferencial del área también es variable. Entonces, por eso se queda el integral diferencial del área ahí dentro. Entonces, de acuerdo a la fórmula de física 1, esto de aquí, si despejamos, esto nos va a quedar integral de Y diferencial del área, va a ser igual a, el área pasa a multiplicar
área por YC. ¿Ok? Entonces, lo reemplazamos. Todo esto. Todo esto por YC, a distancia del centroide, por el área. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar esta fórmula. ¿Qué más? Tengo que YC, seno del ángulo. Esto acá hago lo mismo, el mismo análisis, pero con YC, con HC y con el ángulo. Lo mismo. ¿Qué digo? Seno del ángulo va a ser igual a HC, altura vertical hacia el centroide, sobre la diagonal, que es YC. Entonces despejo HC. HC va a ser igual a YC por el seno del ángulo. Entonces lo reemplazo acá en seno del ángulo por YC, lo voy a reemplazar por HC. Por HC. Entonces nos va a quedar la fórmula que la fuerza va a ser igual al peso específico por la altura, ¿a qué altura? La profundidad hacia el centroide, por el área. Entonces necesito saber la fuerza ejercida sobre esta placa, va a ser el peso específico por la altura en C, por el área del elemento, ya sea cuadrado, rectangular, irregular, por cualquier tipo de área, ¿no?, que tengamos. Entonces, esta fórmula es la más importante, lo que la razón de la deducción. Entonces, esto por favor copiénselo, memorícenlo, que es lo que se va a necesitar para realizar los próximos ejercicios. Ok, esto nos queda algo de 4 minutos, vamos a despejar a deducir una fórmula más. No quiero que se corte a media, voy a cortar la transmisión y les voy a enviar nuevamente el link, ¿ok?